Sí, reacciones de la reacción a su vez del presidente López Obrador en relación a este informe en donde dice no hay violaciones de derechos humanos, no hay tortura en México, no hay masacres. Por cierto, ayer le informé que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación a la Sedena por la masacre de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Agradezco nos tome la comunicación nuevamente nuestro compañero del País, Pablo Ferri, quien ha dado puntual seguimiento a este caso de los jóvenes asesinados por militares. Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Buenas noches. Hoy, en las reacciones que estuvimos viendo en las redes sociales, pues se menciona y se recuerda este caso, además, por supuesto, de la recomendación que hace la CNDH el día de ayer, que dimos a conocer este documento. Y pues bueno, por estas declaraciones también se reaviva el debate, en donde dice el presidente que en México no se cometen masacres, no hay impunidad, no se violan derechos humanos. Y bueno, la realidad, por lo menos además muy reciente, pues nos está mostrando que estas atrocidades continúan, Pablo. Sí, vamos, es un hecho de que se han cometido masacres. El caso de Nuevo Laredo es el ejemplo perfecto. Otra cosa es la óptica bajo la que mires lo que ocurre, ¿no? Sí. Desde luego el presidente López Obrador plantea que la diferencia con otros gobiernos, en concreto con el de Felipe Calderón, es que aquí se reconocen las cosas y se las llama por su nombre. Bueno, puede ser que tenga parte de razón, pero en todo caso, parte de la respuesta que se ha dado a lo ocurrido en Nuevo Laredo tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los sexenios de Enrique Peña Nieto y en el de Felipe Calderón. Me refiero a las limitaciones de los investigadores en casos como el de Nuevo Laredo, o antes con Tlatlaya, o antes con el TEC de Monterrey, o tantos más así, ¿no? Y me refiero a la imposibilidad de ir más allá de lo que la Secretaría de la Defensa plantea que es posible. Y en este caso lo que es posible, o lo que ha sido posible, es acusar a 4 militares, 4 elementos de tropa, 4 cabos de caballería, que evidentemente no se apegaron a las normas, pero que de alguna forma ilustran o simbolizan el fallo o los errores de la estrategia de seguridad, una vez más, después de más de 15 años de estar implementándose. Me refiero al uso policial de los militares. Sí. Es cuando digo que las limitaciones son las mismas que hace años, me refiero a que hasta donde sabemos, o por lo que hemos visto hasta ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera se molestó en plantear que hay un fallo sistémico en el actuar de los militares como policías. Simplemente dijo que, bueno, que igual que ocurrió en otras ocasiones, los militares no se apegaron a los manuales y a los protocolos a los que se deben como integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto me parece que deja de lado un tema para mí elemental, crucial, y que debe formar parte de la discusión a futuro de qué debe ser la estrategia de seguridad de un gobierno en este país. Y es si de verdad va a haber un momento en el que los jefes y los oficiales del Ejército y la Armada formen parte de las personas que estén en la mira por lo que está ocurriendo en el país estos años. Vamos a ver, en México desde 2007, le digo 2007 porque al final el sexenio de Calderón empieza en diciembre del 2006, pero bueno, desde enero de 2007 hasta finales de 2022, en México se han registrado más de 5.400 enfrentamientos entre militares y civiles, ¿no? Digo y aclaro que lo que ocurrió en Nuevo Laredo no fue un enfrentamiento. No fue un enfrentamiento porque los civiles que murieron acribillados por militares en ningún momento dispararon sus armas porque no tenían armas, básicamente, ¿no? Sí. Pero bueno, por entender un poquito el contexto en el que trabajan los militares en Tamaulipas y en general en el país, de esos 5.400 y pico enfrentamientos registrados en estos 15 años, casi la mitad, el 45.9% aproximadamente, se registraron en Tamaulipas. Esto implica que la forma y estos son datos recopilados por el programa de seguridad de la Universidad Iberoamericana, son datos que al final otorga recoge la Secretaría de la Defensa y que uno puede conseguir mediante peticiones de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Es decir, son datos públicos en el sentido que son conseguibles. Y la cantidad de enfrentamientos registrados en Tamaulipas yo creo que nos permite ver algo, y es que la facilidad con que los militares y los marinos, pero en concreto los militares, aprietan el gatillo allí, no se da en el resto del país, ¿no? Sí, y otro dato interesante que a mí me parece que también tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y es que la letalidad con la que actúan los militares en Tamaulipas durante los años del gobierno de López Obrador es muy superior a la letalidad con la que actúan los militares en otros estados del país. Déjame que me explique, porque creo que esto es relativamente sencillo, sí, con pequeñas explicaciones. Cuando se habla de letalidad, se habla de la relación entre muertos y heridos civiles en enfrentamientos con autoridades, en este caso el ejército. Normalmente los expertos, los académicos que han estudiado el desempeño de las fuerzas de seguridad, ya sean militares o civiles, en todo caso en tareas policiales, plantean que una relación de 1 a 1 en un enfrentamiento, o sea, un muerto y un herido, digamos que es relativamente normal. Todo lo que se aleje del 1 a 1, o sea, que de repente haya muchos más muertos que heridos, sí, indica que algo raro está ocurriendo. No necesariamente o no automáticamente implica que ahí se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales, pero es un indicador que nos exige preguntar qué está pasando ahí. así es. Y comentabas, Pablo, sobre este caso, además, que pues tendrá que ser investigado por las autoridades civiles sobre la masacre de estos jóvenes, en donde hubo ¿cuántos disparos en contra de estos jóvenes que no llevaban armas, Pablo? Sí, 117, según sus propios relatos recogidos en el informe de la CNDH, divulgado ayer por la noche el martes. 117, uno disparó 42, que es según el relato de ellos cuatro, el tirador, o sea, el que estaba a cargo de la ametralladora de la torreta de una de las pick-ups que participaron en la persecución de la camioneta de los jóvenes, fue el primero que disparó, como ellos mismos reconocen, y los otros 3 le siguen. De los otros 3, 2 están en su misma camioneta, en la batea, junto a él, y otro está a cargo de otra ametralladora en la torreta de otra camioneta. Sí. Entonces, este primero, el de la torreta de la primera camioneta, dispara 42 veces. 3 en un primer momento y 39 después, porque dice que, 1, se apaga la luz interior de la camioneta, y 2, ve un movimiento extraño. No sabemos a qué se refiere con movimiento extraño, pero bueno, en todo caso, dispara 42 veces. Los otros 3 le siguen y disparan menos ocasiones, pero bueno, disparan pues 2, creo que son alrededor de 30 y uno más alrededor de 15. Sí, y me parece que además la respuesta oficial es muy parecida a las respuestas de años anteriores, Pablo, cuando ya se exhibe de esta manera obvia la masacre por parte de autoridades, y las versiones oficiales siempre reducen además la acción a, pues por lo pronto, a 4 militares. Jamás se consideran las cadenas de mando. Sí, es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, de nuevo estamos ante la teoría de las manzanas podridas, ¿no? Sí. Lo que ocurre no tiene que ver con un fallo de la estrategia, sino con el mal actuar de 4 elementos en concreto. Esto podría ser si fuera la primera vez que ocurre, pero después de 15 años en los que ha ocurrido una buena cantidad de veces, pues yo creo que no se sostiene. Sí. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo de este caso. Esperemos que ya en relación también a procesos muy transparentes, y además que se apeguen a lo que dice la Constitución, a las leyes, a enfrentar también la justicia civil por parte de los militares, conforme indica las propias leyes, la propia Constitución. Así es que veremos qué pasa. Por lo pronto, pues sí llama la atención que se digan muchas cosas, pero que no coincidan con la realidad. Gracias, Pablo. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches.